¿Podemos arrancar? Sí, señor, bien pueda. Bueno, jóvenes, buenos días. Qué alegría Buenos días, profe. volvernos a encontrar. Tengo una preocupación, muchachos. Nichol, ¿cómo estás de linda? Tengo una preocupación, muchachos. Es la poca participación de ustedes. A mí me gustaría que fuéramos más participativos. Acuérdense que las clases que nos... volvamos a intentar a estar en las clases normales que nosotros hacíamos en el colegio. Acuérdense que las clases de nosotros son clases charladitas, son clases comentaditas, son clases participativas y yo quiero que volvamos a lo mismo porque si no esto se convierte en un monólogo. Y la idea no es esa, la idea es que ustedes participen, la idea es que ustedes se metan en el cuento, propongan, pregunten. En las clases yo les digo a ustedes, no se preocupen por lo que vayan a preguntar, que si están equivocados, aquí aclaramos y si yo no tengo la aclaración, la consultamos porque vuelvo y les repito, yo no me las sé todas, hay cosas que uno no sabe. Entonces, vamos a arrancar con la actividad del día de hoy y la vamos a dividir en dos partecitas. La parte de hoy, vamos a tratar de sacar todo lo teórico. Vamos a tratar de sacar todo lo teórico y dentro de 8 días trabajamos una partecita audiovisual acerca de la creación de la fundación de estos grupos que tanto daño le han hecho al país. Acuérdense que el trabajo que ustedes hicieron, ¿me están oyendo? Chicos, profe. abran los micrófonos. Sí, Miriam, sí, sí, sí. Sí, ¿me sí, están profe. oyendo? Es que Sara, cada uno activa cuando quiere. Sara, ¿me estás oyendo? Sí, señor. Bueno, listo. Listo. Entonces, muchachos, miren, el trabajo que ustedes hicieron dice la situación de la violencia en Colombia a partir de la segunda mitad del siglo XX. Segunda mitad del siglo XX. Cuando yo digo, acuérdense, un siglo, 100 años. Cuando yo digo segunda mitad del siglo XX, entonces yo me estoy refiriendo al periodo de tiempo que arranca más o menos en 1948 hacia acá, hacia acá. ¿Qué pasa hacia atrás? O sea, de 1948 hacia atrás no hay violencia en Colombia, porque como estamos hablando de periodos de violencia a partir del 48, entonces, ¿qué pasa hacia atrás? ¿Ustedes qué piensan? Nichol, ¿vos qué crees? ¿No había violencia en Colombia antes de 1948, que nosotros solamente lo estamos abordando de ahí? ¿Tú qué crees? Obvio, sí, yo digo que siempre ha existido la violencia en Bueno, Colombia. perfecto. Muy Yo bien. también digo lo mismo, pues que ha habido como violencia, pero no ha sido tan fuerte como ha venido siendo en los últimos tiempos. Listo. Ustedes, muchachos. Muy bien. Muy bien. Estoy muy contento por lo que me acaban de decir. La situación de violencia en Colombia, muchachos, qué pesar, qué pesar. Pero desde que los europeos llegaron aquí al continente americano en el siglo XV, época del descubrimiento, hasta ahí las comunidades indígenas precolombinas vivían en unas condiciones relativamente tranquilas. Se presentaban rocecitos entre diferentes comunidades, pero no eran situaciones graves, se solucionaban. Oiga, en ese tiempo los caciques indígenas solucionaban las cosas conversando, dialogando. Llega esta gente en el siglo XV, los españoles, los europeos, y con esta gente, de ahí en adelante, este país no ha tenido paz. De ahí en adelante, este país ha vivido continuos periodos
de violencia. El descubrimiento en el siglo XV no fue una cosa pacífica. Ustedes que han visto sociales hace mucho rato, saben que esta gente trajo armas de fuego, que aquí en el continente no había. Muchachos, a propósito de la situación que estamos viviendo ahora, esta gente en el siglo XV trajo armas biológicas que aquí no las habían. ¿Cuáles armas biológicas? Trajeron el sarampión, trajeron la viruela, trajeron las enfermedades venéreas, que aquí no las había. Entonces, ahí empieza el círculo de violencia que este país ha venido viviendo a lo largo de la historia. Entonces, descubrimiento, conquista, colonia e independencia, siglo XIX, son periodos en los que la población, no solamente colombiana, sino la población del continente americano, ha vivido bajo el fuego, ha vivido bajo los cañones, ha vivido bajo el exterminio, ha vivido bajo las masacres que todas estos europeos trajeron a nuestro continente. Entonces la violencia en nosotros no es nueva. Eso desde el siglo XV estamos viviendo este tipo de situaciones y desafortunadamente, muchachos, ha sido la población civil colombiana la que ha pagado los platos rotos. Fueron las comunidades indígenas. Hoy día es la población campesina la que está pagando los platos rotos porque desafortunadamente estos conflictos son más rurales que urbanos. En las ciudades se sienten muy poquito, a pesar de que se siente. Bueno, se da la independencia, el cuento de la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, yo no sé qué. Entonces aquí en Colombia quedan unas clases sociales, después de la independencia, interesados en manejar estas tierras que le quedaron. Y entonces se presentan los enfrentamientos entre Bolívar y Santander, todo ese cuento que nosotros conocemos. Ya para 1848, después de la independencia, una clase que fue la que quedó manejando este cuento, que se llamaban los criollos, dijeron, ¿cómo vamos a gobernar estas tierras que nos dejaron después de que se formaron las repúblicas de Latinoamérica? Y dijeron, bueno, en Europa están gobernando más o menos establemente porque fundaron unos partidos políticos. Allá fundaron unos partidos políticos. Entonces aquí en Colombia, ya concretamente aquí en Colombia, unos señores dijeron, bueno, entonces si allá fundaron unos partidos políticos y con eso están gobernando, aquí también vamos a fundarlos, a ver si organizamos estas tierras. Entonces, en 1848, señor por allá, que ustedes algún día lo habrán oído nombrar, Ezequiel Rojas, copiando las ideas liberales que surgieron en Europa, esas ideas no son nuestras, esas ideas no son originales, fundó el Partido Liberal. Listo. Otra gente que también conocía ideas de Europa, dijeron, bueno, si esta gente ya fundó el Partido Liberal con la intención de manejar este territorio, y en Europa también hay partido conservador, entonces también vamos a fundar nosotros un partido conservador. Entonces, más adelantico, en 1849, un año después, Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro, de Ideas Conservadoras, fundaron el Partido Conservador. Todo el mundo pensó en esos momentos, se arregló la situación del país, ahora sí vamos a vivir bien, ahora sí vamos a vivir en paz. Muchachos, hablando de la situación que estamos viviendo ahora, esto fue una peste peor. Esto fue una peste peor porque entonces los liberales se les metió en la cabeza la idea sectaria, individualista, egoísta,
que ellos eran los que iban a tener que, ellos eran los que iban a tener que manejar, organizar estas tierras, organizar estos territorios. Entonces dijeron los conservadores, no, son ustedes. Igual que ustedes piensan hacerlo, nosotros también. Y ya ahí se origina, muchachos, un cuento que ustedes lo conocen porque nosotros lo hemos mencionado 50.000 veces. 10, 12, 15 guerras civiles entre liberales y conservadores peleándose. Acuérdense que yo a ustedes les he utilizado este término. Me van a perdonar, lo voy a volver a utilizar. Peleándose el manejo de la finca. Una finca que se llama ¿cómo? Una finca que se llama Colombia. Y la misma situación que se vive ahora, se vivía en ese tiempo. El problema estaba concentrado en el campo y era la población campesina la que, permítanme el término, la que llevaba del bulto, como sigue llevando del bulto ahora la población campesina. Ustedes oyen hablar de desplazamiento, ustedes oyen hablar de masacres, de todo ese tipo de situaciones. Acuérdense que nosotros hemos hablado de una cosa que se llamó la Guerra de los 1000 días. La última guerra civil grande que vivió el país, 1899-1902. Un país que en ese tiempo tenía 5 millones de habitantes. Datos no muy confidenciales dicen que esa guerra civil dejó 300.000 muertos mal contados. Y un país que empezaba a caminar quedó completamente destruido. Ya estamos en el siglo XX. Ya estamos en el siglo XX, 1902. De ahí en adelante, muchachos, ustedes lo conocen, estos dirigentes de nuestros partidos políticos han estado en la lucha de ver quién maneja este país, quién está en el poder. Y en esa lucha por el poder no lo hacen pensando en gobernar para las clases que más lo necesitan, no lo hacen pensando en gobernar para los más pobres, lo hacen pensando en gobernar para los de su clase, para los de su círculo social, y de ahí la pobreza que hoy en día viva la mayor parte de la población colombiana. Si ustedes le preguntan al papá, al abuelito, a alguien que ustedes conozcan que tenga ideas de estas cosas, ¿cuál es el origen de la violencia que vive Colombia hoy día? Muchachos, lamentablemente hay que decirlo de esta manera. El origen de la violencia que Colombia vive en estos días está en los dos partidos tradicionales que han gobernado este país a lo largo de la historia, liberales y conservadores. ¿Por qué razón? Por su egoísmo, porque siempre han pensado en gobernar para los de su clase y no en favor de quienes realmente lo necesitan, que son las clases medias, que es la clase pobre, que es el campesino, que es el obrero. Entonces, esa es el origen de la situación de la cual nosotros vamos a hablar de acá en adelante. Acuérdense que nosotros alguna vez hemos mencionado, hasta mediados del siglo XX, aquí en Colombia, o eras liberal o eras conservador. Aquí no había otra opción. Aquí no había otra opción. Después de mitad del siglo XX surgen otros partidos políticos, surge el Partido Comunista, etcétera, etcétera. Y sin embargo, desde el 58 hasta el 74, cuando se fundó el Frente Nacional del que nosotros hemos hablado también, siempre fue lo mismo. 4 años los liberales en la finca, 4 años los conservadores en la finca, hasta el 74, que según teorías y que se abrió todo este cuento. Entonces, muchachos, esa es la situación antes de 1948. La idea, muchachos,
La idea es que ustedes tomen conciencia de estas cosas y cambien como jóvenes, oiga bien, cambien como jóvenes el chip que las generaciones anteriores no pudimos cambiar, no pudieron cambiar. Y que a la hora de elegir, ustedes que ya van a estar en edad de hacerlo, y que a la hora de elegir, ustedes tengan muy claro cómo se hace y por quién lo van a hacer, que es la única manera de cambiar este cuento. Muchachos, en el origen de la violencia está la corrupción. Donde hay corrupción, hay violencia. Y como este país, los políticos nuestros, se les metió en la cabeza una idea falsa de que es que ser gobernante, llegar a puestos de elección popular es para llenarse de plata, es para robarse la plata. Entonces, eso ha generado violencia y entonces unos grupos quieren que la tajada sea para ellos y se enfrentan y no sé qué. En estos momentos, muchachos, mire la situación de la corrupción que estamos viviendo. El gobierno tuvo que sacar un montón de plata para un montón de necesidades que se generaron a raíz de esta pandemia, a raíz de esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Mire lo que hicieron muchos gobernantes nuestros, alcaldes, gobernadores. La platica que llegó para comprarle mercados a los pobres, se la dieron a quienes los apoyaron en sus campañas políticas. Estos se desbordaron, se robaron parte de la plata y hay un montón de investigaciones. Yo quiero que ustedes le presten atención a una lecturita que le voy a hacer acerca de la corrupción. Hay un periodista aquí en Colombia que fue periodista de una cadena radial durante mucho tiempo, se jubiló, se llama Juan Gosaín, muy crítico, muy analítico de las situaciones del país. Y hoy día, en vista de la corrupción que se está viviendo, con las platicas con que se le iba a comprar el mercado a la gente, la platica de la alimentación de los muchachitos en los colegios, etcétera, escribió un artículo que yo me voy a permitir leérselo y espero que ustedes le presten mucha atención y que cuando terminemos las preguntas que tengan me las hagan. Dice el señor: el país no solo se nos odebrechizó. ¿Quién de ustedes ha oído hablar de Odebrecht en las noticias? Ninguno. Bueno, resulta que hay una empresa brasileña de construcción que se llama Odebrecht. Esa empresa brasileña corrompió a todos, casi todos los países del continente americano. ¿Cómo los corrompió? Costeando campañas políticas. ¿Para qué? Para que quien saliera electo después, todas las obras de carreteras, infraestructura, edificios, etcétera, se los dieran a esa empresa. Y los gobiernos colombianos no fueron ajenos a esa situación. Aquí también costearon campañas políticas, aquí también corrompieron senadores, todo eso. Entonces, cuando Juan Gosaín dice, no solamente se nos odebrechizó, quiere decir, no solamente ese factor de corrupción, hay otros. Y sigue diciendo, sino que se nos fascistizó. En el trabajo que ustedes van a hacer, o que están haciendo sobre la Segunda Guerra Mundial, que van a hacer, ahí está el término fascismo. Fascismo es cuando hay un sistema que manejan con tendencias militares y pasan por encima del que sea con tal de lograr sus propósitos. Y Juan Gosaín ahí habla de fascistizó por toda la corrupción que hay en el ejército colombiano, pasando por chuzadas, pasando por falsos positivos, etcétera, etcétera.
Entonces dice Juan Gosaín, no solamente la situación de corrupción que estamos viviendo son esas dos cosas, es Odebrecht y son los militares en su corrupción, hay más. Y sigue diciendo, perdónenme ustedes estos dos verbos que parecen tan rebuscados, pero en este momento no encuentro ninguno más elocuente para describir, oiga bien, lo que está pasando en Colombia. Mire lo que sigue aquí. La corrupción crece como una llamarada que nadie puede controlar. La maldad campea. Los escándalos son peores cada día. Aquí viene lo de la fascistización. Un ejército que mediante los llamados falsos positivos, muchachos, ¿quién tiene una idea qué son falsos positivos aquí en la vida nacional? Son los guerrilleros que estuvieron en combate y los desaparecieron haciéndolos creer que, los mataron o les hicieron algo haciéndoles creer a la gente que se desaparecieron, que se murieron en combate. Muy bien, excelente, excelente, Nichol. Bueno, falsos positivos, nos los acaba de decir Nichol muy clarito. El ejército, en determinados gobiernos más que en otros, hace 8 o 10 años, eh, desde arriba, desde los altos militares, desde la presidencia de la República, a los comandantes del ejército les decían, esto está muy grave y nosotros tenemos que mostrarle al país que estamos combatiendo los grupos guerrilleros y que los estamos matando, entonces hagan lo que tengan que hacer. Y ya lo dijo Nichol, cogían a muchachos inocentes, no tenían nada que ver con el cuento, se los llevaba el ejército, los mataban, les ponían uniformes de los grupos guerrilleros, les ponían botas de los grupos guerrilleros, les ponían armas y los presentaban como si fueran guerrilleros, sin serlo, para mostrarle a la gente y al gobierno que estaban trabajando en contra de esa gente. Entonces estamos en los falsos positivos. Un ejército que mediante los llamados falsos positivos ha asesinado a su propio pueblo, corrupción y crimen dentro de la policía, dentro de la armada que se involucra en acciones terroristas contra Venezuela, un Matarife y su caterva socavando la justicia, un subpresidente que, contrario a lo que dijo en campaña, autorizó el fracking. Muchachos, ¿qué es el fracking? Esto es de ciencias naturales, esto es de química, esto es de física. ¿Quién sabe algo de esto? Nadie. Bueno, el fracking, muchacho, es una forma de sacarle petróleo a la tierra. Pero de sacarle petróleo a la tierra acabando con el medio ambiente. ¿Por qué razón? Porque es fracturar las rocas con equipos neumáticos, con equipos de alto poder y atentar contra las fuentes de agua. Es la peor forma de extraer el petróleo de la tierra. Sin embargo, aquí en Colombia, el presidente actual en campaña se comprometió a que ese método no lo iban a utilizar, porque acaba con el medio ambiente, porque acaba con los recursos, porque los campesinos se les acaba, etc. Sin embargo, a nuestro presidente actual ya se le olvidó lo que había prometido en campaña y en este momento hay pruebas sobre cómo trabajar con este método y entonces nos esperan días muy malucos para el medio ambiente si esto se ocurre. Entonces, repito, dijo en campaña que no utilizaría el fracking, ni el mortal glifosato. Muchachos, química, ciencias naturales. ¿Glifosato es qué? ¿Alguien? Ninguno. Es un veneno que mata las plantas. Muy bien. Es un veneno con el que fumigan los cultivos de coca.
con el que fumigan los cultivos de coca, y en las fincas se utiliza para fumigar las malezas, cosas de esas. Este veneno, el glifosato, es de los venenos más mortales que hay en el mundo. Los países desarrollados, incluidos Estados Unidos, lo prohibieron. Entonces, este veneno no solamente te mata la coca, sino que al campesino le mata la yuca, el frijol, el plátano, etcétera, etcétera. Y además, muchachos, está comprobado que produce cáncer. Produce cáncer. Entonces, el presidente se comprometió también durante su campaña que ese veneno jamás se utilizaría en Colombia, pues por las consecuencias que tiene para la gente, para los campesinos. Sin embargo, en estos momentos se está fumigando con glifosato porque los ricos han pedido que hay que hacerlo. Un silencio y connivencia con los asesinos de tantos líderes sociales, hambre, desespero y desolación por doquier. En nuestro país, dice Juan Gozaín, todo se compra y todo se vende, desde los contratos hasta las conciencias, pasando por las campañas electorales. Muchachos, todo se compra, todo se vende, hasta las conciencias, pasando por las campañas electorales. Esto no le va a pasar a ustedes porque ustedes van a ser una generación consciente. Ustedes van a ser unos muchachos muy críticos. Aquí en Colombia hay un fenómeno que cada que hay elecciones se pone de moda. Ese fenómeno se llama el clientelismo. ¿En qué consiste? ¿Cuánto vale tu voto? Mi voto vale 100.000 pesos. Aquí tienes 100.000 pesos para que votes por fulano de tal. Entonces, ese tipo de situaciones también hace que aquí en Colombia llevemos, oiga bien, llevemos a los puestos de elección popular gente que no está capacitada para hacerlo, pero como tienen plata para comprar votos, entonces esos son los que estamos llevando allá y ustedes se están preparando para que eso no se repita. Soto, ¿cómo así que 100.000 pesos por un sancocho? Sí, desafortunado por cualquier cosa. Bueno, entonces muchachos, la idea es, hijos míos, que ustedes tomen conciencia de este tipo de cosas y que el futuro de este país, a partir de lo que ustedes van a hacer, sea diferente. Y la gente sigue repitiendo como si fuera la cosa más natural del mundo. ¿Qué vamos a hacer? El vivo vive del bobo. Eso no lo van a hacer ustedes, porque ustedes van a ser otra generación. Aquí en Colombia creemos que ser vivo es lo mismo que ser ladrón y que un hombre honrado es bobo porque no toca lo ajeno. Y como si fuera poco, todavía se repite frescamente que por la plata baila el perro. Muchachos, eso no les va a pasar a ustedes. Eso no les va a pasar a ustedes porque ustedes son una generación nueva y ustedes están en proceso de formación para romper este círculo de cosas que es lo que hace que el país se encuentre hoy en la situación en que se encuentre y que este tipo de cosas generan violencia. Porque si yo pertenezco a un grupo y estoy robando, pero hay otros que también quieren robar y pertenecen a otro grupo, vienen los enfrentamientos y se genera la violencia. Lo más grave de todo este relajo moral, ética, muchachos, ética, políticos antiéticos, es que, según parece, a los colombianos nos están saliendo callos en el alma. A ustedes, muchachos, a ustedes, nueva generación, no me les va a salir callos en el alma, porque ustedes tienen que empezar a aprender de otra forma diferente para transformar este país.
Da la impresión de que ya nada nos conmueve ni nos indigna y que nos hemos acostumbrado a que la perversión sea nuestro estado natural. Nos estamos hundiendo en un pantano de podredumbre y es como si nada estuviera pasando. El país huele a pestilencia por los 4 puntos cardinales. Esto se ha vuelto un estercolero. Ustedes saben la palabra, yo no la voy a repetir. Huele, por decirlo de alguna manera, horriblemente. Huele horriblemente. Y estamos esperando, muchachos, generaciones que cambien la situación que está viviendo este país. Y ustedes, muchachos, son las generaciones del futuro. Yo espero, muchachos, que esta lectura que yo les acabo de hacer, algo se les quede en la mente, en el pensamiento, y los ponga a reflexionar. Los compañeritos de 11, que el año entrante, y se los he dicho 50.000 veces en el salón, que el año entrante ya se van a enfrentar con la calle, ya se van a enfrentar con la vida. Tienen que tener en cuenta este tipo de situaciones si queremos cambiar al país. Muchachos, Colombia es el único país del mundo en donde, en medio de una democracia, otros tienen otros regímenes, no sé qué, y la situación es diferente, pero Colombia es el único país del mundo que en medio de una democracia elige en unas elecciones populares políticos que están siendo investigados por delitos que han cometido a lo largo de su vida política. Es increíble, y esto se los he dicho yo a ustedes. Hubo 2 municipios de Colombia, uno en el departamento de Sucre, otro en uno de los departamentos de acá del interior del país, donde eligieron como alcalde a un fulano que está preso y lo eligieron como alcalde. Esas cosas no pasan sino en Colombia. Entonces, muchachos, esa es la situación del país antes de el tema que nosotros vamos a abordar, que es el de la situación de violencia del país a partir de la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué lo vamos a abordar desde ahí? Porque es a partir de ese momento, años 60, cuando surgen los grupos guerrilleros que hoy le están dando bala y están matando al campesino colombiano y están matando a los líderes sociales. Ahí, en este tiempo, es donde para mal del país, se fundan o se crean los grupos guerrilleros, la FARC y el ELN, de los cuales vamos a tener la oportunidad de hablar un poquito más adelante. Y es a partir de ahí, muchachos, donde, como si no fuera suficiente con lo de los grupos guerrilleros, entonces más adelantico, unos políticos muy inteligentes, entre comillas, que nosotros tenemos, se les dio por conformar unos grupos que se llamaron Convivir, después se llamaron Autodefensas y después se llamaron Paramilitares, y ahí estamos en la situación de violencia que está viviendo el país. Entonces, muchachos, vamos a mirar inhabilitó la función de compartir. Miriam, voy a compartir una cosita aquí. Me dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas. Profe, que si dejan entrar a Juliana Carmona, que se le salió. Miriam, ¿me escuchaste? El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes.
Yo me vi ya. Mm. Miriam, sigue, Compartiendo pantalla. ¿Ah? sigue inhabilitado el asunto. Mire, yo ni Bueno, quiero. Ya, nada. nada, sigue el mismo avisito ahí. Compartir, vale, yo hago lo que pues Se está viendo pues compartir se ve, pues, la pantalla, pero solamente se ve como una vaina de computadores para educar, algo así. yo no sé. Soto, hazlo. Compartir Eso se pantalla. Soto, conectó a ella. Dime, vuelve a compartir. bien. Entonces, Yo le había Nada, comentado que me tenía que salir para una cita pues, para lo de los ojos. Entonces, pues me tenía Soto, ya estás habilitado. ¿cómo? Estás Ya. habilitado, comparte pantalla. sí, yo también, pues, que ver, sí, sí, sí. que me tengo que Ojalá salir. que pueda. Bueno, Nada, dice usted está viendo la pantalla de Miriam Foronda. Sí se está Dice, viendo la pantalla, pero Profes, debe buscar. me retiro, permiso. si bien no, ya. pueda, para que le vaya bien. Gracias, profe, igual. ¿Será que me salgo otra vez o qué? No, no, eso es que miren, está compartiendo la pantalla a ella. Tiene que dejar de compartir pantalla para que Soto pueda empezar a compartir pantalla a él. Le estoy compartiendo. La pantalla está compartida, Soto. Pero es la de Miriam. Ella tiene que dejar de compartir pantalla para que puedan compartir Soto y no la profe Miriam. Si yo antes le di a él a ver, pues. Pero es que el profesor no está como ni anfitrión ni coanfitrión, entonces yo creo que por eso es que no le da. Miriam, ¿te sales tú de compartir pantalla Venga, para ir? Miriam. Y yo me salgo, espere a ver que es que se me. No se preocupe que esto es un proceso de... Miriam, es que coloca de coanfitriona a Soto. Espere que es que me salí, por estar moviendo acá me salí de la. No, estamos graves. Se me, se me retiró, espérate. Daniela, venga. No sé. Nada. No, Miriam, párate en el nombre de Soto para que le coloques, por favor. Eso, ya te No, saliste. bueno, ahí entro yo, ahora sí. Ahora sí. no lo veo. Espérate, Soto. No veo a Soto ahí. ¿Dónde Sí, está? él está debajo de ti. Ahí está el La nombrecito. primera. Ahí sí, sí, sí. No, ya. Ya está la pantalla lista. Listo. Bueno, entonces muchachos, acá vamos a ingresar en la parte, ahora sí, del trabajo de nosotros y vamos a ir mirando unas cositas para que ustedes me vayan ayudando. Necesito que puede ser Sara.
Sara se fue, acuérdate que Sara, Nichol, a no ser que sea otra Sara. Sara pidió permiso, acuérdate. Daniel Ramírez. Alguien que me lea donde dice criterio de desempeño. Cacho, Baja un poquito, baja un poquito. Yo. dale. Criterio de desempeño. Evalúa Sí. las causas y las consecuencias de la violencia en Colombia en la segunda mitad del siglo XX y su incidencia en los ámbitos económico, político, social y cultural. Listo. Bien, Mariana. Muchachos, ahí empieza el trabajo de nosotros. Ustedes vieron que ustedes lo hicieron. A partir de 1948 es la situación que nosotros vamos a trabajar. Pregunta para ustedes, el que crea que me puede responder. ¿Por qué la violencia, cuando nosotros decimos incidencia, es su influencia? ¿Por qué la violencia puede tener incidencia, puede tener influencias en el desarrollo económico de un país, de una sociedad? ¿Ustedes qué creen? Vamos a analizar cosita por cosita. Vamos a mirar lo económico. Yo. Espérate un momentico, vamos a mirar lo económico, lo político, lo social, lo cultural. ¿Quién dijo yo? Profe, yo, Valeria Uribe. Dale, Valeria. Profe, porque se supone que la violencia viene desde desacuerdos de partidos políticos. Entonces, me imagino que son desacuerdos en todos los sentidos, tanto económico como político. Entonces, obviamente, se genera violencia y al haber violencia, pues eso. Bueno, Profe, muy bien. yo, Vale. ¿Quién dijo yo? Angie, Giraldo. Giraldo. Dale, Giraldo. Yo considero que sí se genera un desequilibrio, ya que la economía se ve afectada por la corrupción que ejerce el país y la violencia que ha generado últimamente el país se ve mucho afectada en la corrupción que demuestra los balances últimamente. Bien. Yo creo que la violencia se ve muy ligada a la corrupción. Ya lo dijimos. ¿Quién tiene otra idea? Profe, Dígame. mire, que yo pienso que el país, ante la situación de violencia, responde con invertir en vez del sector productivo, invierte más en las armas para poder defender a las diferentes comunidades o en sí a reclutar gente. Y es por eso que la economía no ha sido como tan estable, porque invierten más en, digamos, en armas que en producción. Muy bien. Bueno, muchachos, hay varias cosas. La primera, lo que el compañerito dice es cierto, muchachos. Miren, ustedes no se imaginan cuánta plata deja de invertirse aquí en Colombia en salud, en educación, en infraestructura, yo lo voy a decir en los términos que lo dijo el compañerito, para comprar armas, para invertirla en la guerra. Entonces, cuando la plata se invierte en la guerra, cuando la plata se invierte en la violencia, deja de invertirse en otros sectores que se invirtiera ahí, entonces habría progreso económico, habría crecimiento. Hay otra cosa, muchachos. Ustedes saben, por lo que nosotros hemos hablado siempre, de que Colombia es un país básicamente agrícola. Sí, la violencia está concentrada en el campo colombiano. El campesino es desplazado, el campesino no siembra, el campesino no produce, y al campesino no producir, los productos no están llegando a los mercados, y entonces acá lo poquito que llega a unos precios terribles. Entonces, donde hay violencia, la economía está afectada. Además de lo que ustedes dijeron, por la situación de que nosotros somos un país eminentemente agrícola y entonces la producción allá no se da. No hay inversión social.
Y no hay inversión social, pues, porque la plata se va para aquel lado de donde no debe estar. ¿Por qué la violencia también tiene incidencia en lo político? Muchachos, aquí en Colombia, los últimos gobiernos, los últimos presidentes que hemos tenido, han llegado a la presidencia de la República prometiéndole al pueblo colombiano que van a acabar con la violencia, que van a luchar contra los grupos guerrilleros, que van a luchar contra los grupos paramilitares. Entonces, utilizan la política como un medio para llegar a la presidencia de la República o para llegar a cargos de elección popular. Y cuando llegan a esos cargos de elección popular, desafortunadamente muchos no luchan contra lo que se comprometieron, sino que, por decirlo de alguna manera, comillas, se solidarizan con esas causas y no hacen nada, y la situación sigue igual. Bien. ¿Por qué la violencia tiene incidencia social? ¿Quién me dice? Social es lo que tiene que ver contigo, conmigo, con el campesino, con el obrero, con todo mundo. Entonces, ¿por qué donde hay violencia, eso tiene incidencia sobre lo social? Escucho. Ay, Aides, muchachos, miren, pasa esto. Si hay problemas económicos, la clase pobre, las clases pobres, las clases menos favorecidas de estos países van a sufrir las consecuencias. La inseguridad, un problema social. La falta de educación, un problema social. La falta de salud, un problema social. La falta de inversión, un problema en educación y estas cosas, un problema social. Muchachos, los problemas sociales son consecuencias de las injusticias sociales. Entonces, donde hay injusticias sociales, como en nuestra sociedad, entonces, por Dios, estamos en dificultades. Dicen los que saben de estas cosas que somos 50 millones de habitantes. Muchachos, más del 70% de la población colombiana es pobre. Entonces, un país que socialmente vive en esas condiciones, en parte consecuencia de la violencia, hay problemas sociales. Ahí usted ve el indigente tirado en la calle, ahí usted ve la gente tocándole la puerta para que le dé un platanito, para que le dé alguna cosa. Entonces, todas esas cosas son consecuencia de esta violencia social que nosotros estamos viviendo en estos momentos. Bien. En el trabajo, ustedes tienen unos periodos de la violencia. Ahí los están viendo. Dice, de 1948 a 1953, violencia del sectarismo bipartidista. ¿Quién tiene una idea de lo que es esto? ¿Quién quiere decir algo? ¿En qué consistió la violencia del sectarismo bipartidista? Ahí lo tienen, muchachos. Léanlo. Eso es interpretación de lectura, lo que hay ahí. Es la pelea de los dos partidos que había por la finca. Exactamente. Es la pelea, o sea, desde el comienzo, y ya se los había dicho yo, desde el comienzo es la pelea entre liberales y conservadores por el manejo de la finca. Colombia, qué pesar. Y vuelvo y le repito,
no con la intención de manejar Colombia en beneficio de los que más lo necesitan. No, la intención de manejar Colombia para mi beneficio y para el beneficio de los de mi clase. Ahí empieza la situación de violencia política que hemos vivido en Colombia. El egoísmo, el individualismo de estos políticos nuestros, peleando por lo suyo y desconociendo las necesidades de la gran mayoría del pueblo colombiano, que no pertenecemos a esas clases que han manejado siempre a este país. Soto, Dime. Soto, la figura de Jorge Eliezer Gaitán está en esta época. Ya nosotros más adelantico vamos a hablar de este asunto, pero yo te respondo de una vez. ¿Está en esta época? No. Es el foco es la muerte de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, la que prende todo este estallido de violencia que vamos a vivir de aquí en adelante. Nosotros más adelante vamos a hablar de Jorge Eliezer Gaitán. Ah, ya. O sea que Bueno, sí. Vea, sí. yo meto ahí la cucharada. ¿Qué le parece que yo le estaba comentando a mi mamá, que mi mamá ya es de cierta edad, contándome que cuando hubo esa revuelta en la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, El Bogotazo. ella estando en Bello, escúcheme esa historia que casi nadie la sabe, estaban en guerra entre liberales y conservadores, que eso era terrible, ¿cierto? El párroco de la iglesia del Parque de Bello salió a atender a un herido en el Parque de Bello cuando vio esa revuelta, y estando él confesando a uno de los heridos, lo mataron. Yo no sé si él murió ahí mismo, que en todo caso la muerte de un párroco muy querido al comienzo de esa guerra es la iglesia del Rosario. Me contó mi mamá, yo, qué dato, que por estar confesando a una persona dentro de esa batalla, pues del día que, porque todas las ciudades se revolcaron y empezaron pues esa guerra, según me cuenta mi mamá, entonces quería como antes que se me olvidara de datico, el párroco de ese entonces de la iglesia del Rosario fue asesinado en plena plaza y siendo un sacerdote, pues que la gente ha tenido como cierta reverencia, y más en ese tiempo, fue asesinado ahí en el Parque de Bello. Fueron horribles las atrocidades que se vivieron a raíz del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Nosotros dentro de 8 días vamos a tener la posibilidad de ver unos videitos que tienen que ver con el origen de estos grupos guerrilleros y con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, y ahí nos vamos a dar cuenta de las atrocidades que se cometieron a raíz de esto. Ya que Miriam tocó el asunto, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán es una consecuencia de toda esta violencia que es política que ha vivido el país. Dice la historia que a Jorge Eliezer Gaitán era un tipo de origen liberal, pero era un tipo de mucha sensibilidad social, fue un líder social en favor de las clases pobres. Entonces él se salió del liberalismo oficial, fundó un partido aparte y ya iba rumbo a la presidencia de la República, y dicen en la historia, no en la historiografía, dicen que fueron los liberales de arriba con los conservadores de arriba que se unieron para matarlo, porque de pronto les iba a manejar la finca de otra manera. Nosotros más adelantico vamos a hablar de eso. Bueno, el segundo periodo de la violencia, dice, ahí lo están viendo ustedes. Soto, les recuerdo que son las 9:05, ¿yo? Ay, no te puedo creer. Sí. Vea cómo se bueno, vamos a terminar estos periodos de la violencia. Tranquilo, siga ahí, que si no yo lo hago, si no hay forma, yo hablo otro día. Entonces, el segundo periodo de la violencia, 1954, 1964, dice ahí, dice la violencia por la tierra. La violencia por la tierra. Necesito un compañerito, una compañerita que lea eso que dice ahí. ¿Quién lo hace? Yo. Dale.
La violencia no fue solo la expresión actualizada del conflicto bipartidista, sino también del modelo económico implementado a mediados de los años 40 contra el sindicalismo y la izquierda en general. El Estado se convirtió en garante de la acumulación de altas de la capital en favor del empresario. Bueno, muchachos, mire las cosas cómo se van dando. Empieza la violencia bipartidista por el manejo de la finca. Evoluciona y aparece un elemento nuevo que primero no era tan importante, la tierra. La posesión de la tierra aquí en Colombia, muchachos, siempre, oiga bien, desde cuando se dio la independencia, la tierra aquí en Colombia quedó en manos de muy poquita gente. Y el campesino, el chiquitico, ese que tenía una parcelita, de alguna manera se la fueron quitando y surgieron los grandes terratenientes del país. Muchachos, es increíble que en este país los presidentes que hemos tenido, todos, han sido grandes terratenientes. Es increíble que presidentes de Colombia han utilizado su posición y tierras del Estado que no estaban a nombre de nadie, se las pusieron a nombre de ellos. Entonces, esa lucha por la tierra, por la posesión de la tierra, otro factor de violencia en Colombia, y lo sigue siendo hoy. Lo sigue siendo hoy. Desde hace un tiempo para acá, con el acuerdo de paz que se firmó con la FARC, paz entre comillas, se viene hablando y que de la restitución de tierra, devolverle a los campesinos la tierra que les quitaron los paramilitares. Eso no ha funcionado. Eso no ha funcionado y la tierra sigue estando concentrada. La tierra sigue estando concentrada en poder de muy poquita gente. Y el campesino que realmente la necesita para producir alimentos, para comer, no tiene dónde. Y si la tiene, se la quitan por la fuerza. Claro, en ese momento, por ejemplo, están hablando de la restitución de tierras y puede ser que oficialmente se la den, pero como matan a todo el que se meta allá, entonces así le hayan dado legalmente el acceso a su propia tierra, la gente no va porque dice, ah, no, si vamos, no, porque no solamente son los paramilitares, también los guerrilleros, pues también ellos han tenido tierras también. Entonces el campesino está ahí como un sándwich y prácticamente el campesino tiene que pensarlo dos veces, me voy para allá, pero entonces como están bravos los unos y los otros porque les quitaron la tierra legalmente, entonces no van o los matan y ahí están también esa es la situación. A la muerte de todos los líderes sociales porque están reclamando los derechos. Entonces eso es una cosa muy horrible, sí. Porque así lo hayan legalizado, hay una parte legítima, real, que es muy difícil que el campesino la pueda cumplir, le dice para su tierrita otra vez, porque eso le genera la vida y la vida está primero. Esto es increíble, muchachos. Esta es la historia, muchachos. Esta es dolorosamente la historia de nuestro querido país. Hay un expresidente de Colombia, muchachos, que tiene tierras en los 4 puntos cardinales del país. Por donde usted va, ese expresidente de Colombia tiene tierrita, tiene 50.000 hectáreas, tiene una tierrita por ahí. Bueno, llegamos, muchachos, al meollo del asunto que nosotros vamos a abordar, la violencia guerrillera, que es exactamente el punto donde nosotros nos vamos a concentrar. Empieza en los años 60, cuando se funda primero la FARC, después el ELN y después surgen 50.000 grupos diferentes y paralelo a ellos algunos gobernantes fundaron las Convivir, fundaron los paramilitares. Bueno, y esa es la situación que estamos viviendo ahora. Bueno, Sotico. Y perdóname, Miriam, para terminar aquí, termino. Bueno, porque voy a hacer una letrita chiquitica también. Y el cuarto periodo es otros tipos de violencia, lo que estamos viviendo hoy.
Colombia hoy tiene paramilitares, narcotráfico, delincuencia común, bandas organizadas, las fuerzas del Estado, la violencia intrafamiliar, la violencia física, la violencia, etcétera. Muchachos de mi vida, ahí terminamos los 4 periodos de la violencia, pero nos quedan faltando cositas todavía para resolver. Muchachos, yo espero que de acá a 8 días ustedes hayan pensado mucho sobre lo que hemos hablado hoy y las dudas que tengan me las planteen dentro, me la planteen dentro de 8 días y vamos a tratar dentro de 8 días mirar 2 videitos, uno referente al origen de estos grupos y otro referente al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Muchachos, grábense una cosa, muchachos. Yo me voy feliz, como diría Simón Bolívar algún día, yo me voy feliz a la tumba, sabiendo que ustedes han entendido perfectamente cuál es la situación de este país y que ustedes como jóvenes son los llamados a cambiar el chip y a pensar de manera diferente y a cambiar la historia de este país. Ustedes tienen una gran tarea. El futuro de ustedes, el futuro de este país está en manos de ustedes y son ustedes estudiando, preparándose, analizándose, los llamados a aportar un granito de arena para cambiar la situación que estamos viviendo. Muchachos, me alegra mucho haber estado con ustedes, los quiero mucho. Piensen mucho en la situación de este país, sean personas conscientes, abandonemos el individualismo, seamos solidarios, ayudemos al que lo necesita. Que estén muy bien, muchachos. Miriam. Bueno, yo quiero terminar con un escrito que salió en el periódico. Dice, ¿sabía la respuesta que dio la hija de Billy Graham? Discúlpeme que no se pronuncia mucho inglés, creo que llaman Billy Graham, a una cadena. Entonces dice así, por favor pongan atención. La hija de Billy Graham fue entrevistada en uno de los programas mañaneros de James Clayson. Le preguntó, ¿cómo puede permitir Dios que algo como los ataques del 9/11, la destrucción de las Torres Gemelas, los ataques terroristas, las guerras, las balaceras en las escuelas, los huracanes, los sismos y los terremotos ocurran? Ana Graham, con mucha perspicacia, le comentó, Dios está más conmovido con todo esto que nosotros mismos, pero como en algunos años le hemos dicho y le hemos pedido que salga de nuestras escuelas Dios, que salga de nuestro gobierno, que no se hable de Dios en nuestras vidas, y siendo Él un caballero, Dios, poco a poco se ha ido dándonos gusto y alejándose de nosotros. ¿Cómo podemos esperar la bendición y protección de Dios si le exigimos con cada uno de nuestros actos que se aleje? Me parece que todo comenzó cuando Madeleine Hart, quien más tarde fue asesinada, se quejó porque no quería la oración en las escuelas. Y le dijimos, sí, está bien que no haya oración. Luego alguien dijo que sería mejor que no se... Luego dijo alguien que sería mejor que no se leyera la Biblia en las escuelas. Toto, apague el micrófono, porfa. Luego alguien le dijo, sería mejor que no se leyera la Biblia en las escuelas. La Biblia dice, no matarás, no robarás, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dijimos, está bien, no leamos la Biblia. Luego dijo el doctor Benjamin Spot, dijo que no debemos castigar físicamente a nuestros hijos cuando se comportan mal porque su inocente personalidad podía deformarse afectando su autoestima, lo dijo ese psicólogo. Sin embargo, su hijo, a quien seguía las orientaciones de él, se quitó la vida. Creímos que un doctor de su prestigio sabía lo que estaba hablando, por lo tanto, la gente apoyó su consejo. Ahora nos preguntamos por qué nuestros hijos no tienen conciencia, por qué no sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, por qué no les importa matar a desconocidos, a sus compañeros, ser deshonestos. Probablemente si lo pensamos mejor podemos suponerlos. Creo que en gran manera se relaciona con el viejo proverbio, cosechamos lo que sembramos. En el día a día es común ver a las personas ignorar, rechazar y hasta burlarse de Dios,
para luego, cuando viene el mal o la tragedia provocada por ellos mismos, achacarle a él, a Dios, toda la responsabilidad, preguntándose por qué este mundo va camino al infierno. Es asombroso ver cómo creemos lo que dicen los medios noticiosos y la prensa, pero sí cuestionamos la Biblia. Es gracioso ver cómo se diseminan los diferentes tipos de chistes a través de la red, cual fuego en el bosque, cuando hablan mal de Dios, pero se trata de un mensaje bíblico y la gente lo piensa 2 veces para compartirlo. Es impresionante ver cómo los artículos crudos, vulgares y obscenos vuelan como pólvora en los medios cibernéticos, pero la intervención pública sobre Dios y la Biblia está suprimida tanto en las escuelas como en los lugares de trabajo. Te ríes, suena cómico, ¿verdad? Pero si yo te pido que envíes este mensaje, no lo enviarás a muchos de los que están en tu listado de direcciones, porque no estás seguro de lo que ellos creen o de lo que pensarán de ti para enviarles este mensaje, siendo que es la opinión de Dios por la que debemos preocuparnos al hacer o dejar de hacer algo. Entonces, Dios te bendiga y comparte eso. Bueno, esa es una reflexión muy bonita. Hemos sacado a Dios de las escuelas, de todos los lugares de nuestra vida, y cuando ya hay todas esas guerras, todas las guerras de lo que está hablando Soto de Colombia, y no solamente de Colombia, sino del mundo, todo ha sido por falta de Dios. Pues yo, en mi opinión, creo que el temor de Dios se ha ido perdiendo, y por eso el temor de Dios es un miedo a perder a Dios, no es un miedo de huirle, sino un miedo de un ser tan poderoso, tan bueno, que nos quiere y se preocupa por nosotros. Entonces, la invitación de todo corazón, muchachos, no olvidemos que Dios existe, no dejemos que nuestro corazón se reseque en una apacividad que no nos lleva a nada, porque a veces ser demasiado apacible es pecar por omisión, cuando uno, sí, Dios existe, pero tampoco hago nada. Que sea nuestra vida llena de lo que dice, lo que está hablando Soto, que buscar la paz, no a la violencia, no, hay que ser honestos, y uno es honesto desde ahora. Cuando ustedes empiezan a copiar en todas las tareas y solamente le cambian el nombre, ahí estamos comenzando un hecho de corrupción, porque estamos copiando lo mismo del otro y solamente le cambiamos el nombre. Todos nosotros, como dicen ahí, cosechamos lo que sembramos. Y poco a poco nos vamos volviendo, a veces sin darnos cuenta o conscientemente, de verdad, yo tengo hechos corruptos, yo todavía también tengo hechos de violencia con mis padres, con de todo. O sea, en la casa se dan las pequeñas cosas buenas, pero también las cosas malas, que si no se corrigen se van a volver un problema para la sociedad también, porque se va reproduciendo. Entonces, es la invitación. Ya terminamos pues esa sesión. Muy bien, aprendí y recordé muchas cosas, Soto. Muy bueno, espero que la próxima sigamos y que esto nos lleve realmente a ser mejores personas. ¿Listo? Muchas gracias. Ya todos están ahí. Que se registren los muchachos. Sí. Sí, muchachos, sí, porque Soto, ya a las 9:30 tengo que estar con el otro grupo, con el de Edward. Bueno, entonces, muchas gracias, Soto, gracias. Recordé cosas que me habían enseñado y que yo había vivido, pues porque lo de la FARC y todo nos tocó a todos nosotros, los adultos que estamos ahora escuchando, nos tocó todo eso y todavía hay algunos vestigios de eso. Bueno, chicos, que tengan una feliz semana, bendiciones, que los trabajos queden bien hechos, bien bonito. La próxima vez espero que me den la oportunidad, después de que hable Soto, muy interesante, de ver un videíto bueno, sí, en su momento en su momento lo veremos en la próxima clase, que es la última de la guía. ¿Yo, Soto? Sí. Yo entiendo que es la última. Sí, es la última. Sí. Entonces, Hijos míos, a reflexionar. Para que ustedes tengan en cuenta y recuerden que el plazo es hasta el 26 de junio, pero ustedes pueden ir enviándolas porque ya tienen argumentos. Vuelvo y les digo por si se les olvida. No es bueno que hagan las guías sin haber tenido la primera clase de videoconferencia, porque a veces no hacen el trabajo bien, porque no tienen en cuenta las indicaciones que damos en la primera videoconferencia, que nosotros hablamos de los puntos en concreto. ¿Listo? Les deseo lo mejor, bendiciones, cuídense, chicos. Espero que hayan contestado la encuesta que en los grupos se colocaron para saber si sí o no vamos a entrar en agosto o no. Espero que hayan contestado. Felicidades, bendiciones.
Profe, ya dijeron que Profe, no. gracias. Chao, gracias. Soto. Chao, pues se cuidan. Chao, profe. Hasta luego. Chao. Los Otro extraño. la ven. No me quedo yo. No saquemos a Dios de nuestro corazón. Amado. Jamás de eso, así es. Chao. Chao. Chao, bendiciones. Ya todos anotaron porque me tengo que ir para la otra videoconferencia, me toca hasta las 12. Chao, chao. ¿Ya se anotaron todos? Faltan 13. Pilas, chicos. Anótense rápido que voy a finalizar esto. Faltan 11. Inscríbanse, chicos, que voy a finalizar, ¿oyó? Ya todos se inscribieron. Aquí dice que faltan 9. Chicos, por favor, rápido, que me tengo que finalizar esto y yo soy la que cierro esto. Un minutico más y cierro porque necesito instalarme en otro grupo. Haider ya se inscribió. Jason. Paternina, ¿ya se inscribió? Ah, ya, lo está haciendo. Juliana Carmona, hágale pues rápido. A ver, Haider, listo. Catherine López, Mariana Bustamante, Daniela Cadavidola. Inscríbanse que voy a finalizar, muchachos, y no quedan en la lista. Paternina, ya, bendiciones. Jason Villa. Bueno, chao pues. Que vaya bien. A usted también, bendiciones. Ya voy a finalizar esto. Ya.